Hace 6 años, cuando tenía 20, era un poco ingenuo y vivía una vida típica de chico joven, trabajando durante la semana y pasando fines de semana salvajes con mis amigos. Todo cambió cuando me enamoré de Katie, una amiga que conocía desde hace años. Este amor cambió mi perspectiva, pero fue un incidente a los 20 años que me hizo tener una cruda realidad sobre meterse con cosas que están más allá de nuestra comprensión. Los eventos espeluznantes de esa noche no solo me asustaron, sino que también me hicieron darme cuenta de la profundidad de mis sentimientos por Katie, impulsándome a querer pasar el resto de mi vida con ella. Todo comenzó después de una noche loca de fiesta con los muchachos. Terminamos en la casa de mi amigo Dani para tomar unas copas más. De alguna manera, la conversación se desvió hacia las tablas Ouija. Algunos lo descartaron como una broma, pero mi amigo Luke insistió en que era real, sugiriendo que le diéramos una oportunidad por diversión. Estábamos un poco ebrios, así que pensamos, ¿por qué no? Cortamos números y letras, arreglándolos en un semicírculo alrededor de la mesa de café y agarramos un vaso vacío. Con los 6 colocándonos los dedos en el vaso, Luke preguntó si alguien estaba ahí. Al principio, la risa irrumpió, pero luego escuchamos un fuerte golpe en la cocina. Carl lo revisó, pero no encontró nada. Cuando volteó, el vaso se movió violentamente por la mesa. Las acusaciones volaron entre nosotros, cada uno negando mover el vaso, pero todos quitamos los dedos cuando se movió de nuevo. Aterrorizados, volvimos a poner los dedos y Luke continuó haciendo preguntas. El vaso deletreó un revoltijo de letras, y cuando Dan se enojó, respondió con Tina, el nombre de su madre. Continuó deletreando todos los nombres de nuestras madres, incluso los que solo Dan y Luke conocían. Luke sugirió que uno de nosotros hiciera preguntas. Cuando llegó mi turno, no pude resistirme. Pregunté qué quería y después de un poco de vibración, deletreó K8. La revelación me golpeó, ya que solo había una Katie que se deletreaba así, y solo Dan y Luke la conocían. Cuando preguntamos por qué la quería, el vaso vibró de nuevo, deletreando P8. Preocupado, Luke propuso llamar a Katie para ver cómo estaba. Intentamos comunicarnos con ella, pero ninguno de nosotros pudo. Preocupados, volvimos a la tabla Ouija, lanzando insultos y exigiendo respuestas sobre Katie. Cuando el vaso se movió de nuevo, deletreó C10, haciéndonos entender que quería decir se deshidrata. Aterrorizado, llamé a Katie mientras Dan llamaba a su casa. No pude comunicarme con ella, pero Dan pudo hablar con su hermana, quien nos informó que Katie había sido trasladada al hospital de emergencia. Desesperados por llegar, un vecino se ofreció a llevar a Dan y a mí. Al llegar al hospital, nos enteramos de que Katie estaba en estado crítico, sospechosa de una apendicitis perforada. Después de lo que se sintió como una eternidad, nos permitieron verla. Me rompió el corazón verla en ese estado vulnerable, rodeada de tubos y máquinas. Milagrosamente, Katie se recuperó completamente y yo estuve ahí cuando la dieron de alta. Fue entonces cuando le confesé mi amor, dándome cuenta de lo mucho que significaba para mí, especialmente después del terrorífico incidente de la tabla Ouija. Katie compartió que mientras usábamos la tabla Ouija, estaba viendo un programa de demonología y sintió un dolor en el estómago cuando el presentador comenzó a hablar sobre las tablas Ouija. La sincronización coincidió con el deletreo de su nombre en la tabla. Ahora, 6 años después, Katie y yo seguimos juntos. Aunque creemos que lo que sea que haya pasado esa noche le hizo daño a Katie, no podemos explicar por qué la atacó o por qué deletreó los nombres de nuestras madres. Sin embargo, en medio de la maldad, trajo algo bueno, me hizo darme cuenta de que Katie era el amor de mi vida. Ahora estamos planeando comprometernos pronto. Desde esa noche, nunca hemos vuelto a hablar de la tabla Ouija. Advertimos a cualquiera que esté pensando en juguetear con las tablas Ouija que se mantenga alejado.
Incluso como escéptico que no creía en nada más que en la diversión del fin de semana, aprendí a la fuerza que meterse con lo desconocido puede tener consecuencias graves. Era principios de noviembre de 2010 y estaba pasando el rato con mis amigos, John, Mike, Davey, Chris y Matt. Estábamos celebrando mi salida del servicio activo y mi próxima asignación más cerca de casa. Unas cuantas cervezas en mi habitación de la base sentaron el escenario para lo que resultaría ser una noche que ninguno de nosotros olvidaría. Smith sugirió usar mi tabla Ouija, y a pesar de mi renuencia inicial, acepté. Sacando la tabla de mi armario, él enfatizó la importancia de tomárselo en serio y no bromear. Claro, nadie le prestó mucha atención. Arreglando una mesa improvisada, comenzamos la sesión. Comencé con una oración a San Miguel para protección, pero Will, uno de mis amigos, no pudo resistirse a reírse y proclamar su incredulidad en Dios. Ignorando el escepticismo, continuamos con la Ouija. ¿Hay alguien aquí con nosotros esta noche?, pregunté. Sí. ¿Eres solo tú? ¿Eres un espíritu bueno o malo?, pregunté. No, respondió. ¿Eres bueno o malo, espíritu?, pregunté de nuevo. El espíritu respondió, bueno, sin dudar, pero empecé a sentirme incómodo. Will, deletreó la tabla. En ese momento, todos asumieron que Will estaba haciendo una broma, pero él parecía genuinamente intrigado. Will preguntó si podía comunicarse con el espíritu, y yo acepté. ¿Estás relacionado conmigo?, preguntó. Sí, respondió. ¿Eres mi abuelo?, preguntó. Sí, respondió. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Will. El planchette se movió rápidamente, deteniéndose frente a Will. Las náuseas y el miedo me invadieron, indicando que este era un espíritu maligno. Espíritu, adiós, ya no queremos hablar contigo, dije. El espíritu se movió a no. Vete, espíritu, adiós, dije. Las sensaciones inquietantes desaparecieron y decidimos contactar otro espíritu. Will tomó el mando. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó. La tabla se movió así y deletreó, hello. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Will. L-O-C, deletreó la tabla, luego se movió al centro, apuntando a Will. ¿Eres un espíritu maligno?, preguntó Will. Sí, respondió el espíritu, repitiendo su nombre. ¿Quién eres?, preguntó Will. L-O-C, repitió el espíritu. Adiós, espíritu, dije. No, de repente Will saltó, gritando, ¡santo cielos! Afirmaba que alguien lo había tocado, sintiéndolo como un hierro al rojo vivo. Al revisarlo, no encontramos ninguna marca o quemadura. Guardamos la tabla, tomamos una copa y tratamos de calmarnos, pero fue entonces cuando las cosas tomaron un giro aterrador. Will actuaba de forma diferente, intentó agarrar la tabla Ouija y lo detuvimos. Me empujó contra la pared, su expresión transmitía algo siniestro. Aterrorizado, tomé mi cruz y recé a los 4 arcángeles. El cuerpo de Will se puso flácido. Cayó al suelo sin hacer ruido. Después de unos segundos, se despertó gritando, preguntando si lo habíamos drogado. Mis amigos estaban aterrorizados, incapaces de explicar lo que había pasado. Me sentí física y mentalmente agotado durante 3 días después. Consultando con mi pastor y un amigo con experiencias similares, ellos creyeron que una sombra que me seguía podría haber influenciado a Will. Por lo que sé, no le ha pasado nada a Will desde entonces, y se ha convertido en un firme creyente en Dios. Los eventos de esa noche permanecen grabados en nuestras memorias como un escalofriante recordatorio de las fuerzas invisibles que podemos encontrarnos.
Hace 2 años, mi amigo me preguntó si quería usar una tabla ouija con él. Tenía miedo de hacerlo solo, pensando que podía haber algo paranormal pasando. Yo pensé que estaba siendo ridículo, diciéndole que los fantasmas no eran reales, pero él insistió, así que pensé, bueno, seré un buen amigo y me uno, aunque todavía pensaba que estaba loco. Esa noche, me fui a su casa y jugamos con la ouija. Al principio, pensé que estaba jugando conmigo cuando el planchette se movió, lo acusé, pero él juró que no estaba haciendo nada. La entidad con la que estábamos hablando parecía cool, diciendo que era un amigo cada vez que le preguntábamos su nombre. Yo todavía era escéptico, pensando que mi amigo estaba haciendo una broma hasta que la entidad deletreó una amenaza: si no crees en mí, te haré creer. Mira a tus amigos sufrir. Rodé los ojos, pensando que era una tontería. Pero de repente, mi amigo empezó a tener lo que parecía un ataque. Aterrorizado, fui a ver cómo estaba, y sentí como si algo se me estuviera clavando en la pierna. Miré hacia abajo y mi pierna sangraba, a pesar de que no había nada ahí. Mi amigo dejó de convulsionar repentinamente, se levantó y con una voz extraña, como si estuviera bailando, dijo: vete o morirás. Salí corriendo de allí y llegué a casa lo más rápido que pude. Desde entonces, mi vida ha sido un desastre. He estado viendo figuras humanas negras, y a veces incluso olvido mi propio nombre. Es como si estuviera embrujado o algo así. Cosas extrañas siguen sucediéndome. Ya no soy yo mismo. Me despierto con cortes y moretones que parecen marcas de mordeduras. El invierno pasado, mi hermana, su novio y yo decidimos hacer una sesión para averiguar quién estaba molestando a su novio. Recopilamos todo lo que necesitábamos y hicimos algunos rituales de limpieza antes de empezar. Después de limpiar y bendecir el altar, comenzamos la sesión. Empezamos a cantar y todo parecía estar en marcha. Sin embargo, había una vibra extraña en la habitación de mi hermana que solo notamos más tarde. Al principio, todo parecía normal. Luego, de repente, el novio empezó a llorar suavemente, luego a hiperventilar y a ponerse histérico. Parecía que la entidad con la que estábamos tratando de contactar lo estaba atacando. El novio decidió apagar la vela, y fue entonces cuando todo se salió de control. Estábamos en la casa de mi hermana y de repente, escuchamos golpes en las ventanas y en los lados de la casa. Pasos y suaves sollozos nos seguían desde afuera, así que decidimos dejarlo. Incluso ahora, entrar en su casa por la noche se siente como si entraras en una dimensión del infierno. Ves figuras encapuchadas cerca del estanque detrás de su casa, y las cosas parecen salir del techo y del suelo. Cuando se trata de lidiar con demonios desatados, nunca pareces tener suficiente poder para mantenerlos alejados. Limpiamos la casa después y la convertimos en un almacén. Nadie entra allí solo porque las cosas que ves son como pesadillas con esteroides. Todo esto vino de una sesión aparentemente inofensiva una noche de invierno, una experiencia que mi hermana, su novio y yo probablemente nunca olvidaremos. He estado ayudando a la gente con problemas relacionados a la tabla ouija durante muchos años, ofreciendo consejos sobre qué hacer y qué evitar. Desafortunadamente, algunas personas no comprenden completamente los peligros potenciales. Lo ven como una fuente de diversión, pero su realidad puede ser muy diferente. Un día, revisando mi correo electrónico de apoyo a la ouija, recibí un mensaje de una persona aterrorizada que creía haber encontrado un demonio. Inicialmente, mencionaron tener un fantasma amigable en su casa, con el que disfrutaban de su compañía. Las residentes de la pequeña casa eran 2 hermanas veinteañeras. Los eventos inquietantes comenzaron cuando una amiga se quedó a dormir y llevó consigo una tabla ouija hecha en casa.
La usaron para contactar al fantasma amigable, pero aquí es donde las cosas tomaron un mal rumbo. En lugar de usar la tabla responsablemente, hicieron varias tablas ouija caseras, las usaron para comunicarse y luego las tiraban a la basura, repitiendo el proceso cada pocos días. Esto, sin lugar a dudas, fue una violación masiva del protocolo de la ouija. Después de estas sesiones, regresaban a casa para encontrar su lugar en desorden. Las sombras se movían en su visión periférica y una de las hermanas experimentó un encuentro perturbador mientras estaba en la ducha. Sintió un dolor repentino en la espalda, y al inspeccionarla, su hermana descubrió 4 grandes arañazos. Las fotos adjuntas revelaron la gravedad de las marcas. Por lo general, me abstengo de ayudar a la gente después de usar la tabla ouija, pero este caso parecía excepcional. Resultó que yo no era su primer punto de contacto. Inicialmente, se habían comunicado con un psíquico local, un escritor automático capaz de conectarse con los muertos a través de la escritura o una tabla ouija. Este psíquico me había recomendado. Las 2 hermanas querían que ambos visitáramos su casa. Convenientemente, vivían a solo unas millas de mi casa. Conduje hacia allá mientras la escritora automática y sus amigas psíquicas inspeccionaban la casa. La amiga psíquica tenía la capacidad de ver y comunicarse directamente con los fantasmas, sintiendo sus emociones. Las 2 hermanas estaban afuera, probablemente siguiendo las instrucciones del psíquico para dejar que ella resolviera las cosas de forma independiente. Al llegar, las chicas me recibieron y poco después, las 2 psíquicas emergieron, una de ellas con lágrimas en los ojos. La psíquica que había sentido y se había comunicado con el fantasma amigable reveló que se trataba de un hombre solitario que había vivido en la casa y trágicamente había terminado con su vida debido a la soledad. Aunque aún estaba solo, su espíritu encontró consuelo cuando las 2 hermanas se mudaron. Sin embargo, sus sesiones con la ouija habían atraído a un espíritu maligno que comenzó a atormentar al hombre. Según la psíquica, nuestra tarea era ayudar al fantasma bueno a escapar de las garras del demonio, mientras ella purificaba cada habitación. Comenzamos nuestros esfuerzos. Aseguré mi configuración para enfocarme únicamente en comunicarme con el fantasma amigable, no con la presencia demoníaca. Iniciamos el contacto preguntando si se trataba de un espíritu bueno, recibiendo una respuesta positiva. La escritora automática se conectó con el hombre, quien transmitió sus intentos de advertir a las chicas sobre el uso de la tabla. Mientras tanto, los gritos se oyeron desde atrás, donde las 2 chicas estaban con la psíquica. La psíquica emergió gritando al espíritu demoníaco para que se fuera, acompañada por los gritos de las chicas y ruidos de rompimiento. Mientras intentaba persuadir al fantasma bueno para que se fuera, encontré resistencia. Creía que irse le daría más control al demonio. Argumenté que quedarse eventualmente resultaría en que el demonio lo usara para hacer daño a las chicas. De repente, todo se quedó en silencio. Los ojos de la escritora automática se voltearon hacia atrás y comenzó a deletrear letras rápidamente desde la A hasta la Z. La psíquica y las chicas entraron a la habitación, y la psíquica gritó, «¡Fuera!». Mi círculo de sal se rompió, y las velas que había colocado se apagaron. La escritora automática saltó sobre mí, hablando en un idioma ininteligible con una voz que no era la suya. Me arañó la cara, dejándome profundas cortadas. La psíquica nos indicó que la sujetáramos, y una oleada de fuerza me invadió mientras, junto con las 2 chicas, la sujetábamos. La psíquica leyó de la Biblia, rociando agua bendita sobre la mujer poseída. Sus gritos fueron ensordecedores, pero persistimos durante horas hasta que finalmente la paz regresó. Después, la habitación estaba en desorden, pero una serena calma se instaló. La escritora automática volvió a ser aparentemente ella misma y abrazó a su amiga psíquica. Las chicas me agradecieron con abrazos, expresando su gratitud. En el hospital,
La escritora automática fue tratada por un brazo y una muñeca rotos, mientras que yo recibí puntos por los arañazos. Meses después, todos estábamos bien. Volví a visitar la casa de las chicas y supe que el fantasma bueno seguía cuidándolas. Expresó su intención de seguir protegiendo a las chicas, una responsabilidad que yo respetaba. Cuando pregunté por la inexplicable oleada de fuerza que había sentido durante la posesión, insinuó, «Puede que te haya ayudado un poco». Sonreí. Ocasionalmente, se produjeron perturbaciones en su casa después, pero eventualmente cesaron como una ocurrencia normal. Seguí controlando a las chicas periódicamente. La escritora automática, después de recuperarse, me envió un correo electrónico de agradecimiento. Mencionó sus planes de jubilarse, y no podía culparla después de una experiencia tan horrible. En 1982, a la edad de 12 años, mi amigo cercano Mike y yo estábamos fascinados con mi tabla Ouija, intentando comunicarnos con espíritus. Nuestra inocente curiosidad, sin embargo, llevó a una serie de sucesos extraños en mi hogar. Nuestra rutina implicaba jugar con la tabla Ouija en mi casa, especialmente cuando nadie más estaba cerca después de la escuela. Los eventos inusuales comenzaron después de unos meses de nuestras sesiones regulares con la Ouija. Un día, mientras caminábamos por la sala de estar, un peculiar sonido de silbido resonó desde arriba. Dado que estábamos solos en la casa, con cautela subimos las escaleras para investigar. Para nuestra sorpresa, el sonido provenía del lavabo del baño, donde el agua corría a todo volumen. Perplejos, cerramos el grifo, preguntándonos sobre la rareza de la situación. Mi padre, el último en irse de la casa por la mañana, nunca dejaría el agua corriendo de esa manera. A pesar de nuestra confusión, tratamos de ignorarlo y volvimos a bajar las escaleras. Sin embargo, al llegar al pie de las escaleras, el mismo ruido persistió. El agua había vuelto a abrirse, corriendo a todo volumen en el lavabo del baño. Alarmados, corrimos escaleras arriba para cerrarla, solo para escucharla abrirse de nuevo. Llenos de miedo, decidimos salir de la casa, corriendo por la puerta trasera a la casa de mi amiga Jamie hasta que mis padres volvieran. Sentados en el suelo, con la espalda contra la pared, Jamie y yo habíamos dejado la tabla Ouija a un lado y estábamos enfrascados en una conversación. De repente, Jamie se quedó en silencio, mirando hacia adelante con ojos inexpresivos. Preocupado, la llamé por su nombre, inclinándome para mirarla. En una transformación repentina y escalofriante, sus pupilas desaparecieron y habló con una voz profunda, de barítono, masculina y adulta, instruyéndonos a que dejáramos de hacer lo que estábamos haciendo. Aturdido y confundido, me quedé lidiando con la extraña situación. Jamie volvió a su estado normal, sin darse cuenta de lo extraño que había sucedido. El evento nos dejó tan aterrorizados que decidimos abandonar la tabla Ouija, jurando nunca volver a usarla. Para deshacernos de la tabla, la envolvimos en una bolsa de basura, la tiramos al cubo de basura y añadimos otras cosas encima. Conscientes de que sería recogido a la mañana siguiente, sentimos una sensación de alivio. En 2008, vivía en un pueblo pequeño del norte de Illinois con un grupo de amigos, Sarah, Jake, Alex y Tyler. A menudo salíamos juntos, disfrutando de la playa cerca de mi cabaña en verano y deslizándonos por las colinas en invierno. Un día, Sarah mencionó haber encontrado una tabla Ouija en su sótano, lo que despertó la emoción entre nosotros. El pueblo tenía algunas historias espeluznantes relacionadas al bosque cerca de mi casa y no pudimos resistir la tentación de intentar contactar espíritus. Una vez que todos llegaron, instalamos la tabla Ouija bajo un árbol que yo apodaba el árbol fantasma. Sus ramas nudosas y torcidas creaban una especie de nicho,
a la mitad sobre el agua y a la mitad sobre la arena. Una gran roca plana nos servía como mesa improvisada, con un pequeño muelle cerca, sombreado por el árbol. Decidiendo un orden, Sarah y Jake tomaron el primer turno con el planchet, mientras el resto de nosotros nos sentamos en el muelle. Mientras susurraban preguntas a los espíritus aparentemente silenciosos, una rama grande se cayó del árbol fantasma, sorprendiéndonos. Ignorando esto como una coincidencia, continuamos. Tyler, quien afirmaba haber tenido éxito con las tablas Ouija antes, tomó el siguiente turno. Para nuestro asombro, el planchet comenzó a moverse en círculos lentos, y Tyler insistió en que no lo estaba manipulando. Al hacer preguntas, el espíritu respondió con un críptico no, deletreándolo en lugar de moverse a la palabra correspondiente en la tabla. Incluso las preguntas generales sobre su identidad, familia y naturaleza arrojaban la misma respuesta enigmática. Ignorando esto, el planchet se movió a Dios. Una sensación de inquietud se instaló entre nosotros. Se suponía que era mi turno a continuación, pero dudé, negándome a usar la tabla. Michael tomó mi lugar. Para nuestro horror, el planchet deletreó Gou repetidamente cuando él preguntó si había algún espíritu presente. Cuando Michael preguntó quién quería irse, la tabla apuntó hacia él. Aterrorizado, preguntó a dónde quería que fuera, y la tabla deletreó Line. Nos dimos cuenta de que el espíritu conocía nuestro orden. Cuando preguntó si quería que alguien ocupara el lugar de Michael, deletreó mi nombre, Aide, varias veces. Temblando, tomé el lugar de Michael a regañadientes. Cuando el planchet se movió hacia las letras que deletreaban Smile, no pude obligarme a hacerlo. Saludé al espíritu y respondió con un lento hola. Al preguntarle por su nombre, deletreó escalofriantemente tú, sin más explicaciones. Abrumado, comencé a llorar, y Michael me abrazó por detrás, ofreciéndome seguridad. El espíritu dijo que era un niño que había muerto el 3 de octubre de 1996, el día en que nací. Tratar de desestimarlo resultó difícil, ya que deletreó no repetidamente. Finalmente, después de una larga lucha, se movió lentamente a Dios. Las lágrimas me recorrieron la cara y Sarah y yo nos quedamos emocionalmente conmocionados. Mis padres, despertados por la conmoción, pidieron una explicación. Incapaces de articular nuestra experiencia, Michael y Tyler intentaron transmitir los eventos. Mis padres, normalmente comprensivos, decidieron llevar a todos a casa. Esa noche, dormí con mis padres, perseguido por el encuentro con el misterioso espíritu que compartía una conexión extraña con mi fecha de nacimiento. La tabla Ouija permaneció intacta, dejando preguntas persistentes y una sensación de inquietud en su estela. En septiembre de 2016, me encontré con una vieja tabla Ouija en el sótano de nuestra casa. Había estado ahí por años y decidí darle una oportunidad por pura curiosidad. Los primeros intentos fueron sin incidentes, solo movimientos aleatorios del planchet. No fue hasta la tercera vez, armado con palo santo y velas, que algo peculiar sucedió. Con la intención de comunicarme solo con espíritus benévolos, inicié la sesión. Sorprendentemente, obtuve una respuesta. El espíritu decía ser mi bisabuelo, de 3 generaciones atrás. Sin embargo, la comunicación era inicialmente incoherente, con una serie de letras aleatorias. Frustrado, terminé la sesión, solo para encontrar al mismo espíritu regresando, diciendo que era mi bisabuelo travieso. Ansioso por conectar con familiares que nunca había conocido, me involucré en una conversación durante horas. El espíritu tejió historias elaboradas, incluso introduciendo la idea de una hermana perdida. Resultó ser un juego engañoso, ya que el espíritu finalmente admitió haber inventado todo,
incluida la existencia de la hermana. Sintiéndome traicionado, confronté al espíritu, quien ahora se identificó como un antiguo inquilino llamado James. Aparentemente, estaba molesto por la forma en que se cuidaba el apartamento. James dijo que había orquestado la broma como una forma de retribución. Escéptico, intenté enviarlo a un lugar mejor y esperaba seguir adelante con el extraño encuentro. En los días siguientes, sin embargo, no pude sacudirme la sensación inquietante. Me encontré con un vídeo sobre la escritura automática, un método para comunicarse con espíritus. Ansioso por encontrar respuestas, lo probé, solo para caer en la misma trampa de engaño. Los supuestos guías y familiares continuaron con el engaño, brindando información que parecía clara y detallada. Me adentré más en el mundo de la escritura automática, eventualmente pasando a escuchar las voces sin necesidad de escribir. La presencia constante de estas voces se volvió abrumadora. Me convencí a mí mismo de que se trataba de una habilidad psíquica hiperactiva, incluso mientras las sospechas crecían. Las voces afirmaban que eventualmente probarían su autenticidad. Sin embargo, un repentino silencio ocurrió cuando mi padre falleció en diciembre, dándome un respiro temporal. Cuando las voces regresaron, esta vez dominadas por James, la naturaleza de la interacción cambió. Ya no era una charla amigable, James se convirtió en un crítico implacable, haciendo comentarios sarcásticos sobre las minucias de mi vida diaria. Desesperado por librarme de este tormento, probé varios métodos, oraciones, visualización de luz blanca, salvia e incluso destruir el cuaderno que se usaba para la escritura automática, pero nada trajo alivio. Lo único que no había probado era destruir la tabla Ouija. En octubre, quería deshacerme de ella, pero la aprensión de empeorar la situación me impidió quemarla. En cambio, se la entregué a una tienda de juegos que se negó a aceptar tablas Ouija, diciendo que tenían demasiadas. Sin saberlo, la descartaron, pensando en quemarla. Ahora, mi vida está consumida por la presencia constante de James y su voz. Sus críticas se han convertido en un implacable aluvión, apuntando incluso a los aspectos más mundanos de mi existencia. No importa lo que haga, los intentos de librarme de él han sido inútiles. La inquietante conexión entre la tabla Ouija y el tormento que estoy experimentando plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza de las fuerzas sobrenaturales en juego. Rodeado por una atmósfera de incertidumbre, mis intentos de navegar este laberinto paranormal han estado plagados de desafíos. La intriga inicial con la tabla Ouija se ha transformado en una prueba angustiosa, dejándome lidiando con las consecuencias de abrir una puerta a lo desconocido.